La vida de María había sido siempre un desafío. No solo por las dificultades que implicaba trabajar en un taller mecánico, sino por el constante rechazo de su propia familia. Desde pequeña, ella había aprendido a valerse por sí misma. Su pasión por la mecánica surgió a una edad temprana, cuando en vez de jugar con muñecas como sus amigas, pasaba horas observando a su padre reparar autos en el taller familiar. Lo que para muchos era un simple pasatiempo, para María era una vocación. A pesar de los estereotipos que existían hacia las mujeres en el mundo de la mecánica, ella nunca se sintió menos que nadie, y mucho menos que su hermana Carmen. Carmen siempre había sido el orgullo de la familia. Desde pequeña, su belleza y su encanto natural eran lo que todos admiraban. Era la hija perfecta para sus padres, siempre impecable en su vestimenta, con una sonrisa que jamás desentonaba, y la vida perfecta en el papel. Mientras María se ensuciaba las manos trabajando en el taller, Carmen estudiaba en la universidad. Se vestía con ropa de marca y pasaba sus días en cafés elegantes con sus amigas de clase alta. La diferencia entre ambas hermanas era tan abismal como el día y la noche. Pero lo que más molestaba a María no era la vida perfecta que Carmen llevaba, sino la constante burla que recibía de ella por su trabajo. ¿Cómo puedes estar tan contenta siendo mecánica?, le preguntaba a menudo Carmen, con esa mirada despectiva que solo los privilegiados pueden tener al mirar a aquellos que se esfuerzan en un trabajo físico. Te mereces algo mejor, algo más acorde con tu inteligencia, le decía su hermana. Y mientras tanto, los padres de María no hacían nada para cambiar la perspectiva. Para ellos, la carrera de María en ingeniería mecánica y su trabajo en el taller nunca fueron dignos de orgullo. Siempre la veían como una decepción, un lastre en la familia que no lograba encajar con las expectativas que tenían para ella. Un día, mientras María estaba agachada bajo un BMW, apretando una tuerca con la precisión que solo años de experiencia podían otorgar, escuchó el sonido de tacones altos sobre el concreto del taller. Aún sin levantar la cabeza, sabía exactamente quién era. Carmen. Solo ella podría caminar con tanta arrogancia en un lugar como ese. María, dijo su hermana, con una voz que ya anticipaba problemas. Necesitamos hablar. María se levantó lentamente, limpiándose las manos con un trapo y con la misma calma con la que había hecho todo su trabajo. Respondió: «Dame 5 minutos». Ajustó la última tuerca y luego la miró a los ojos, sabiendo que lo que su hermana tenía que decir no iba a ser nada agradable. Carmen, en su traje de diseñador, observaba el taller con una expresión que solo se podía describir como desdén. A sus ojos, aquel lugar era un vertedero, un espacio impropio de alguien de su estatus. «¿Qué pasa, hermanita?», preguntó María con tono casi burlón. «¿Problemas con tu Porsche?». «No es eso», respondió Carmen, con una frialdad que sorprendió a María. «Es sobre mi boda». María se quedó en silencio por un momento. No necesitaba que su hermana le explicara más. Carmen iba a casarse con Alejandro Vega, el heredero de uno de los conglomerados industriales más importantes del país. A los ojos de todos, era el partido perfecto para una mujer como Carmen. María no entendía cómo su hermana podía creer que una boda era algo más importante que el respeto y el amor que se debía entre ellas como hermanas. «Ah, sí, la boda», dijo María con una sonrisa irónica, pensando que probablemente su hermana había venido a pedirle que revisara los autos de la ceremonia. «¿Necesitas que revise los autos de la boda?», preguntó con tono divertido. «No seas ridícula», espetó Carmen, cortando de inmediato la tentativa broma. «De hecho, vengo a decirte que es mejor que no asistas».
Las palabras de Carmen cayeron como una bomba sobre María, dejándola completamente inmóvil. Carmen continuó. La familia de Alejandro es muy importante. La boda será un evento social significativo. Habrá políticos, empresarios, gente de la alta sociedad. Y tú eres. Hizo un gesto vago hacia su overol. Una mecánica. ¿Cómo explicaría yo a la familia de Alejandro que mi hermana trabaja en un taller? Sería humillante. El dolor que María sintió fue tan agudo que casi le arrancó un suspiro. Pero, en el fondo, ya sabía que su hermana era capaz de hacer algo así. Carmen siempre había estado obsesionada con el estatus social. Especialmente desde que comenzó a salir con Alejandro. A los ojos de Carmen. La gente como María, que no se ajustaba a las expectativas de la alta sociedad. Simplemente no pertenecía a su mundo. Y eso, más que nada, era lo que la hería. No era el desprecio de Carmen por su trabajo, sino el hecho de que su hermana nunca había entendido cuánto sacrificio, dedicación y amor ponía María en todo lo que hacía. María respiró profundo, con la mente llena de recuerdos. Recordó las noches que pasó enseñándole matemáticas cuando eran niñas. El dinero que le prestó para su primer apartamento. Los consejos y el apoyo incondicional que siempre le dio. Todo eso parecía no importar en ese momento. ¿Mamá y papá están de acuerdo con esto?, preguntó, buscando alguna justificación en sus padres. Aunque sabía que la respuesta sería la misma. Carmen desvió la mirada, claramente incómoda con la pregunta. Ellos entienden la importancia de las apariencias. Respondió finalmente, con una calma que no lograba ocultar la tensión en su voz. Por supuesto que sí, dijo con un tono tan frío que María sintió cómo su corazón se encogía. Sus padres, siempre preocupados por el qué dirán, nunca habían entendido la pasión de María por la mecánica, a pesar de que se había graduado con honores en ingeniería. Para ellos seguía siendo una decepción. María, aunque dolida, finalmente dijo con una tranquilidad que sorprendió a su hermana: «Está bien. No iré a tu boda». Carmen parecía sorprendida por la rápida aceptación de María. ¿En serio?, preguntó, con incredulidad. Sí, dijo María, sonriendo con amargura. Gracias, hermana. Ahora sé exactamente qué es lo que piensas de mí. Carmen se fue, dejándola sola en el taller, con el eco de sus tacones resonando en la mente de María. José, el mecánico del taller, se acercó. ¿Estás bien, jefa?, preguntó con una expresión preocupada. María sonrió débilmente. Sí, José, solo otra decepción familiar, murmuró, mientras volvía a concentrarse en su trabajo. Sin embargo, lo que nadie sabía, lo que Carmen no sabía, lo que nadie en su familia sabía, era que su simple taller mecánico era solo la punta del iceberg de lo que María había logrado. Durante años, había trabajado incansablemente, estudiado en las noches, y había creado su propia empresa de consultoría en ingeniería. La familia nunca había visto el esfuerzo detrás de su trabajo. Solo el overol manchado de grasa. Pero eso estaba a punto de cambiar. Esa noche, mientras revisaba su correo electrónico, María encontró algo que cambiaría todo. Un mensaje de Industrias Vega solicitaba una reunión urgente con MG Inbastians, la empresa consultora de ingeniería de María. La ironía era palpable. La empresa de su futuro cuñado necesitaba su ayuda. Y ni siquiera lo sabían. Sin pensarlo, aceptó la reunión y, al día siguiente, se presentó en la sede de Vega, sin saber que ese encuentro marcaría el inicio de una serie de eventos que transformaría no solo su vida, sino también la vida de su familia. La sede de Industrias Vega era exactamente como María lo había imaginado. Un enorme rascacielos de cristal y acero, que emanaba poder y dominio corporativo.
todo lo que su familia había soñado y aspirado a ser. Mientras ella, con su overol manchado de grasa, trabajaba en un taller mecánico. Al entrar al lobby, se ajustó el traje negro de sastre que había elegido para la ocasión. Aunque era un contraste radical con su atuendo habitual, se sentía cómoda, segura y decidida. Ya no era solo la mecánica que su familia menospreciaba, sino una empresaria exitosa, capaz de transformar las industrias más importantes del país. La recepcionista, que la miró con una mezcla de respeto y profesionalismo, le indicó que el señor Vega la esperaba en la sala de juntas del piso 40. María subió al elevador con su tablet en mano, repasando los informes y datos sobre la crisis de la empresa. Las líneas de producción de Vega operaban a tan solo un 60% de eficiencia, perdiendo millones cada mes. María lo sabía, y aunque las cifras eran aterradoras, también veía una oportunidad para aplicar su experiencia y hacer lo que mejor sabía: optimizar procesos industriales. Al llegar al piso 40, el elevador se detuvo y las puertas se abrieron con un suave «din». Frente a ella, estaba Alejandro Vega, el hombre con el que Carmen iba a casarse. Su rostro mostró una genuina sorpresa al verla. María no pudo evitar una sonrisa irónica al ver que su cuñado no la había reconocido inmediatamente. «¿Qué haces aquí?», preguntó Alejandro, visiblemente confundido. «Buenos días, señor Vega», respondió María con firmeza, tendiéndole la mano. «Soy María González, fundadora y CEO de MG Inbastians». La mandíbula de Alejandro cayó. Pero Carmen dijo que eras mecánica». «Lo soy, entre otras cosas», respondió María con una sonrisa confiada. Antes de que pudiera añadir algo más, un hombre mayor se acercó. Era Fernando Vega, el padre de Alejandro y actual CEO de Industrias Vega. «Señorita González, soy Fernando Vega. Gracias por venir con tan poca anticipación», dijo, extendiendo la mano con una sonrisa cordial. María notó que había un aire de respeto en su voz, algo que no había sentido en su propia familia en años. La reunión comenzó de inmediato, y María no perdió tiempo. Presentó su análisis preliminar de las operaciones de la empresa, señalando los problemas críticos en sus líneas de producción. Explicó cómo la tecnología obsoleta estaba retrasando el rendimiento de la empresa y cómo la falta de un sistema eficiente de mantenimiento estaba afectando la productividad. Fernando Vega parecía impresionado. Cada palabra de María resonaba con la experiencia que había adquirido a lo largo de los años trabajando en su propia empresa de consultoría. «¿Cómo puede estar tan segura?», preguntó Fernando, buscando algún tipo de garantía. «Porque he optimizado sistemas similares para otras empresas del sector», respondió María con seguridad. MG Inbastians se especializa en revolucionar procesos industriales tradicionales. Hemos trabajado con empresas como Tesla y Toyota, y los resultados han sido sorprendentes». Alejandro la miró con asombro. «Nunca dijiste nada sobre esto. ¿Por qué no nos lo mencionaste antes en las cenas familiares? Siempre había sido la mecánica, la hermana que no entendíamos». María no pudo evitar sentirse herida por las palabras de Alejandro, pero las dejó pasar. «Porque nadie se molestó en preguntarme», dijo con calma. «Para todos, era más fácil ver el overol manchado de grasa que la ingeniera que ha logrado transformar industrias enteras». Fernando Vega se inclinó hacia adelante, interesado en lo que María tenía que decir. «Su reputación la precede, señorita González», dijo. «Las empresas que han implementado sus sistemas han aumentado su eficiencia en un 40% de promedio. Necesitamos su ayuda». María, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder sin antes dejar algo claro.
Mi tarifa no es barata, advirtió. El dinero no es un problema, dijo Fernando rápidamente. Lo que nos preocupa es el tiempo. La boda de Alejandro es en 3 semanas. Y después se irá de luna de miel. Necesitamos implementar estos cambios antes. ¿La boda?, preguntó María, sorprendida. ¿De verdad estás pensando en eso en medio de esta crisis? Fernando cortó de inmediato. Ni lo pienses. La boda está todo arreglada. Los invitados confirmados, incluyendo al gobernador y 3 ministros. Es el evento social del año. María se levantó y recogió sus documentos. Les enviaré mi propuesta esta tarde, dijo. Mientras tanto, sugiero que revisen los informes técnicos que les señalé. Antes de que pudiera salir, Alejandro la alcanzó en el vestíbulo. María, espera, dijo, como si de repente se diera cuenta de lo que acababa de descubrir. ¿Todo esto, Carmen lo sabe? María lo miró fijamente. ¿Qué parte?, preguntó, consciente de la ironía de la situación. ¿Que su hermana vergonzosa es dueña de una empresa consultora exitosa? ¿Que el taller que tanto desprecia es solo un hobby que mantengo porque amo los autos? ¿O que estoy a punto de salvar el imperio de tu familia? Alejandro no supo qué responder. Yo no sabía, dijo finalmente, avergonzado, porque nadie se molestó en preguntar. Respondió María, dándole la espalda. Es más fácil asumir que soy solo una mecánica que entender lo que realmente soy. Esa noche, mientras regresaba a su taller, María reflexionaba sobre todo lo sucedido. A pesar de las tensiones familiares, estaba decidida a demostrar su valía. Sabía que los próximos días serían cruciales. Si lograba implementar los cambios en Industrias Vega con éxito, su familia no tendría más opción que reconocer todo lo que había logrado. Y lo mejor de todo, Carmen, la misma que le había pedido que no asistiera a su boda, se vería obligada a aceptar que su hermana, la mecánica, era la única capaz de salvar la empresa de su futuro esposo. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad para María. La situación en Industrias Vega era crítica. Pero ella no tenía tiempo para descansar. Su equipo de MG Inbastians trabajó día y noche, implementando los cambios necesarios para optimizar las operaciones de la empresa. Desde la actualización de sistemas de producción hasta la integración de nuevas tecnologías. María dejó claro que su experiencia no solo era útil en el ámbito automotriz, sino también en la mejora de procesos industriales a gran escala. Su presencia en Vega comenzó a ser cada vez más necesaria, y su nombre se mencionaba con respeto en las reuniones de alto nivel. Mientras tanto, la boda de Carmen continuaba siendo el centro de atención para la familia. Carmen, que se sentía cada vez más abrumada por el éxito de María, intentaba a toda costa mantener las apariencias. Pasaba sus días coordinando los detalles del evento, presumiendo sobre los arreglos florales importados de Holanda, el chef con estrellas Michelin que había contratado, y todos los detalles que hacían de la boda un evento exclusivo. Sin embargo, mientras Carmen se sumergía en los preparativos, sabía que algo no estaba bien. Había escuchado rumores, y su mundo perfecto comenzaba a desmoronarse. Un día, mientras María supervisaba la instalación de un nuevo sistema en la planta de Industrias Vega, recibió una llamada inesperada de Carmen. La voz de su hermana sonaba extraña, casi inquieta. María, ¿has estado trabajando con la empresa de Alejandro?, preguntó Carmen, claramente preocupada. María no pudo evitar una ligera sonrisa. ¿Cómo lo sabes?, preguntó, sin ocultar su tono desafiante. Él ha estado actuando raro, continuó Carmen, visiblemente agitada. Está distante, y escuché a su padre mencionar tu nombre. ¿Qué está pasando? María suspiró.
Sabía que Carmen no se sentía cómoda con todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, no estaba dispuesta a ceder a sus exigencias. Nada de lo que te importe, respondió, pero, por favor, no intentes arruinar esto para mí. Carmen soltó un gruñido de frustración al otro lado de la línea. La boda es en 3 días. Si haces algo para avergonzarme, ¿cómo vas a hacer esto? María, ¿cómo piensas que una mecánica puede salvarnos ahora? María apretó los dientes, resistiendo la tentación de estallar en la llamada. Pero no se dejó intimidar. Si me permites, Carmen, voy a salvar más que a tu boda. Estoy aquí para salvar la empresa de tu futuro esposo. Algo que, por cierto, tú no pudiste hacer. Antes de que Carmen pudiera responder, la llamada se interrumpió, y María vio cómo su teléfono comenzaba a recibir notificaciones. El titular del artículo de Forbes apareció de inmediato en su pantalla. La mecánica millonaria. Cómo María González revolucionó la industria automotriz desde un pequeño taller. María no pudo evitar reírse amargamente. El artículo saldría en línea ese mismo día. Y ya sabía que eso cambiaría todo. Aunque no lo había hecho por fama ni por reconocimiento. Esa visibilidad iba a provocar un terremoto en su familia y, más importante aún, en la vida de Carmen. Esa noche, mientras cenaba en el taller, su teléfono no dejó de sonar. Reporteros queriendo entrevistas. Empresarios buscando consejos. Antiguos compañeros de universidad reconectando. Pero ni una palabra de su familia. La ironía del asunto la consumía. Su familia solo reaccionaría cuando las cosas ya estuvieran fuera de su control. El día de la boda llegó. Y todo parecía estar en su lugar. Según lo planeado. Un día soleado. Brillante. Todo el mundo en sus mejores galas. Desde su taller, María imaginaba el caos que se desarrollaba en la catedral. Las flores importadas de Holanda. Los fotógrafos de revistas sociales. Los invitados llegando en sus autos de lujo. Pero a pesar de todo el glamour que rodeaba la boda, María sabía que no pertenecía allí. Carmen había dejado claro que no la quería. Y su presencia no era bienvenida. José, el mecánico que había trabajado con ella durante años, la miró mientras ajustaba una pieza en un Mustang clásico. ¿Estás segura de que no quieres ir? Le preguntó. Es tu hermana. Después de todo. María miró el teléfono, que vibraba con una nueva notificación. Un mensaje de Carmen. ¿Sigues en tu taller? ¿O prefieres seguir ignorando lo que realmente importa? No, José, dijo María, sonriendo con amargura. No voy a ir. Ella no me quiere allí. Y eso está bien. Lo que importa ahora es el futuro. No su boda. El día pasó con más trabajo en el taller. Mientras tanto, las notificaciones seguían llegando. Reporteros, empresarios, compañeros de trabajo. Pero nadie de su familia. A las 11:30 de la mañana, cuando la boda debía haber comenzado, su teléfono sonó con una llamada inesperada. Era Fernando Vega, el padre de Alejandro. María. Te necesito en la catedral ahora mismo, dijo Fernando, con voz urgente. Es una emergencia. María se quedó sorprendida. Pero... no estoy invitada. Respondió. No importa, insistió Fernando. Necesitamos tu ayuda. La situación es grave. Por favor, ven. María se levantó de inmediato. Voy para allá, respondió, colgando el teléfono sin pensarlo 2 veces. No tenía idea de lo que encontraría. Pero su instinto le decía que algo muy importante estaba sucediendo. En la catedral, el caos era palpable. Los guardias de seguridad intentaron detenerla cuando vio que aún llevaba su overol. Pero Fernando la alcanzó antes de que pudiera ser retenida. Ven conmigo, dijo, guiándola hacia una sala lateral. Allí,
Encontró la escena de un desastre. Carmen estaba sentada en un rincón, llorando desconsoladamente, mientras Alejandro discutía acaloradamente con un grupo de hombres trajeados. Sus padres estaban pálidos, mirando un periódico en el que se veían titulares sobre las dificultades financieras de Industrias Vega. María lo entendió de inmediato. ¿Qué está pasando?, preguntó, con calma, aunque sabía que la situación era más grave de lo que pensaba. Fernando la miró preocupado. Alguien filtró información sobre la situación financiera de la empresa. Dijo, los accionistas están en pánico. Las acciones están cayendo, y los bancos están amenazando con retirar los préstamos. Esto arruinaría todo, dijo Alejandro, con la voz rota. María, con un suspiro profundo, se acercó a Carmen, que no podía dejar de llorar. ¿Y ahora, me vas a decir que la mecánica es la única que puede arreglar esto?, preguntó Carmen, con el rostro hinchado por el llanto. De hecho, intervino Fernando, es exactamente lo que necesitamos. María puede salvarnos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en la sala miraron a María, esperando su respuesta. Carmen, con la mirada aún llena de desdén y desesperación, no podía comprender cómo su hermana, la que siempre había considerado una mecánica, podía tener el poder de salvar la situación en la que su futuro esposo y su familia estaban atrapados. María respiró profundamente, mirando a su hermana con una mezcla de rabia contenida y una serenidad inesperada. Había llegado el momento de tomar el control, de dejar claro que no era solo una mujer en un taller, sino una experta en lo que hacía, y que su trabajo tenía un valor incalculable. Sí, voy a ayudar, dijo María, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Pero con condiciones. Todos la miraron, sus ojos llenos de sorpresa. Alejandro parecía no entender. Fernando observaba en silencio. Y Carmen, a pesar de su dolor y confusión, no pudo evitar sentir una pequeña chispa de esperanza. María continuó, levantando la cabeza con dignidad. Primero, quiero que reconozcan lo que hago, dijo, dirigiéndose a todos, pero especialmente a su familia. Soy ingeniera, no solo una mecánica. He trabajado toda mi vida para llegar aquí. Y no necesito su aprobación para saber lo que valgo. Sin embargo, si quieren que los ayude, necesito que comprendan que este momento no es solo sobre salvar a la empresa. Es sobre cambiar la manera en que me ven. Necesito que me respeten por lo que soy, no por lo que esperan que sea. La tensión en la sala era palpable. Fernando, después de un largo silencio, asintió, entendido. Lo que pides es razonable. Te necesitamos. María. María giró hacia Carmen, quien la observaba con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. ¿Vas a ayudar a salvar el imperio de Alejandro?, preguntó Carmen, casi como si no pudiera creer que su hermana fuera capaz de hacerlo. María la miró fijamente. Sí, lo haré, pero solo porque veo el valor en lo que puedo hacer. No porque me preocupe el imperio de tu futuro esposo. Si lo hago, será para demostrar que las cosas pueden cambiar, y que el verdadero valor no se mide por lo que tienes o a quién conoces, sino por lo que eres capaz de lograr por ti misma. Carmen tragó saliva, dándose cuenta de lo que su hermana le había dicho. Por primera vez, vio a María no solo como la mecánica, sino como alguien con una visión más allá de lo que ella había estado dispuesta a reconocer. Lo siento, murmuró Carmen, con la voz rota. Te juzgué mal. María no respondió. Sabía que la verdadera reconciliación no ocurriría de inmediato. Su relación con Carmen seguiría siendo complicada, pero al menos en ese momento había logrado algo importante. Había mostrado su verdadero yo, su valor y su fuerza. Bien, entonces hagámoslo, dijo María con determinación.
Lo primero es una declaración pública. Necesitamos que el mundo sepa que MG Inbastians respalda a Industrias Vega y que los cambios se están implementando. Lo segundo, quiero que todos los involucrados reconozcan que esto no solo es un favor. Es una oportunidad para que todos aprendan que el progreso no tiene clases sociales. Fernando, aunque sorprendido, asintió. Lo que pides no es pequeño. Pero si alguien puede hacerlo, eres tú. Estoy dispuesto a respaldarte en esto. Pero necesito saber si el resto está de acuerdo. María miró a su alrededor. Alejandro, visiblemente afectado, finalmente habló. Lo que sea necesario. Necesitamos salir de este lío. Y si esto puede salvar la empresa, estoy dispuesto a hacerlo. Con la aceptación de todos. María se levantó y se dirigió hacia la salida. Voy a organizar una conferencia de prensa para mañana. Dijo. Será en la entrada de la catedral. Vamos a anunciar lo que estamos haciendo y que la innovación no se mide por las apariencias. Esa noche, mientras regresaba a su taller, María sintió una mezcla de agotamiento y satisfacción. Aunque sabía que lo que estaba por hacer cambiaría no solo la dirección de Industrias Vega, sino también la percepción que su familia tenía de ella. No estaba segura de cuánto duraría esa paz. Pero en ese momento, lo único que importaba era que estaba haciendo lo que siempre había querido: demostrar que podía cambiar el curso de las cosas. Con su propio esfuerzo y visión. A la mañana siguiente, la catedral fue el escenario de una conferencia de prensa improvisada, con reporteros y cámaras que esperaban ansiosos para escuchar a la famosa mecánica que había revolucionado la industria automotriz. María, aún con su overol, se paró frente a las cámaras con una calma impresionante. No importaba lo que pensaran los demás. Lo único que importaba era que estaba allí, frente a su familia, ante la prensa y el mundo, para decir lo que siempre había querido: que la verdadera clase no está en la ropa que llevas, ni en el título que ostentas, sino en la capacidad de generar un cambio real. Estoy aquí hoy para anunciar una alianza estratégica entre MG Inbastians e Industrias Vega. Comenzó María, con una voz firme que resonó en cada rincón de la catedral. La innovación no conoce clases sociales. Y el verdadero valor de una persona no está en su ropa, su apellido o su título, sino en su capacidad para generar un cambio positivo. Si algo he aprendido en mi vida es que el progreso no depende de las apariencias, sino del trabajo arduo y la dedicación. Y es lo que haremos hoy. Cambiar el rumbo de una empresa. Cambiar el rumbo de la industria. Y cambiar la percepción de lo que realmente importa. Las cámaras comenzaron a hacer clic. Y los rostros de los miembros de su familia se transformaron. Carmen observaba con asombro, mientras Fernando y Alejandro no podían disimular su respeto. Las acciones de la empresa comenzaron a subir casi inmediatamente. Y la conferencia de prensa terminó siendo un éxito rotundo. Esa misma tarde, la boda de Carmen y Alejandro fue pospuesta un mes. Cuando finalmente se celebró, el evento fue muy diferente a lo planeado originalmente, más auténtico, menos pretencioso, con un enfoque en lo que realmente importaba. Y sí, María asistió, no como la hermana vergonzosa, sino como la orgullosa empresaria que siempre había sido. Carmen se acercó a María durante la recepción. Lo siento, dijo, con voz suave, por todo. Sé que no te lo dije antes. Pero, lo siento. María sonrió, aunque sin rencor. Ya lo hice. Pero nunca olvides la lección. Hermanita. La verdadera clase no está en las apariencias. Un año después, el taller de María seguía siendo su lugar favorito. Aunque ahora con una placa nueva en la pared que decía, Taller González,
División de Investigación y Desarrollo de M.G. Inbastians. Seguía trabajando allí con las manos manchadas de grasa y el corazón lleno de pasión por lo que hacía. Carmen y Alejandro se convirtieron en clientes habituales del taller. Incluso Carmen había aprendido a cambiar el aceite de su propio coche. Un pequeño gesto que para María simbolizaba mucho más que una simple habilidad mecánica. Ahora, con su familia finalmente reconociendo lo que había logrado, María continuaba demostrando que las mejores historias de éxito no siempre comienzan con grandes títulos o privilegios, sino con las manos sucias, el esfuerzo y la pasión por lo que uno hace. Un año después, la vida de María había cambiado de maneras que nunca imaginó. Su taller, que siempre había sido el corazón de su mundo, ahora era mucho más que un simple negocio. Había evolucionado a una empresa de investigación y desarrollo de alta gama bajo el nombre de Taller González, División de Investigación y Desarrollo de M.G. Inbastians, que no solo mantenía su amor por la mecánica, sino que también se había convertido en una referencia en el sector automotriz. Los grandes fabricantes de autos ahora la contrataban como consultora para optimizar sus procesos de producción. Y su equipo de trabajo crecía día a día. Aunque las cosas eran muy diferentes a cómo habían comenzado, algo seguía siendo lo mismo. El taller seguía siendo su lugar favorito. Cada mañana, cuando se metía en su overol, sentía que el mundo estaba a sus pies. La suciedad de las manos no era más que un recordatorio de lo lejos que había llegado. En ese lugar, a pesar de todo el éxito que había alcanzado, nunca dejó de sentir la misma pasión que la había llevado a ser quien era. Los autos, las herramientas, los motores, eran su refugio y su lenguaje. Sin embargo, lo que realmente había cambiado era la relación con su familia. Carmen, quien al principio había intentado apartarla del mundo de la alta sociedad, había aprendido a verla desde una perspectiva completamente diferente. No solo había aprendido a cambiar su propio aceite, sino que ahora, con humildad, también se había convertido en una clienta regular del taller. A veces, llegaba en su Porsche de lujo, pero no para presumir, sino para pedirle a María que le diera consejos o para que le reparara algo en el coche. La relación entre ambas había cambiado de una forma tan profunda que, en muchas ocasiones, Carmen bromeaba con María sobre cómo la vida de ambas había dado un giro tan grande. ¿Quién diría que la hermana mecánica sería la que nos salvaría a todos?, le decía Carmen mientras tomaba un café en el taller, sin la altivez que antes la caracterizaba. María le sonreía con suavidad, sin rencores, sabiendo que en todo ese tiempo, su hermana finalmente había aprendido a valorar lo que realmente importaba. No era el dinero ni el estatus lo que marcaba la diferencia, sino la capacidad de trabajar duro, de ser auténtica, de nunca dejarse derrotar por lo que los demás pensaran. Mientras tanto, Alejandro, que inicialmente no comprendía el valor de lo que había logrado María, ahora la veía como una igual. Después de la crisis que había atravesado la empresa, y de cómo María la había sacado a flote, su respeto por ella creció enormemente. Ya no la veía como la hermana mecánica, sino como una mujer de negocios astuta, capaz de llevar a cabo proyectos que él mismo no podría. Se convirtió en un frecuente visitante del taller, no solo para reparar su propio automóvil, sino para hablar sobre posibles colaboraciones profesionales, donde él mismo empezaba a ver la importancia de los procesos industriales que María había optimizado. Incluso los padres de María, después de mucho tiempo, comenzaron a cambiar su visión. Aunque al principio solo la veían como la hija que había fracasado, ahora se daban cuenta de que el éxito no siempre se mide por lo que uno tiene o por lo que los demás piensan,
sino por el impacto real que uno tiene en el mundo. En su corazón, siempre estaban orgullosos de ella, aunque nunca supieron cómo expresarlo de la manera adecuada. Sin embargo, a veces, en las reuniones familiares, los comentarios sutiles comenzaban a dejar en claro que ya no la veían como una decepción. Un día, mientras María trabajaba en una revisión final de un modelo de motor para un nuevo cliente, su padre apareció en el taller. Aunque no era común que se presentara allí, algo en su comportamiento había cambiado. Se acercó lentamente, observando los coches y las herramientas con más interés que nunca. «Papá, ¿todo bien?», preguntó María mientras levantaba la vista de su trabajo. Había aprendido a escuchar la tensión en su voz, y por alguna razón, sentía que esta vez las palabras que él tenía que decir serían diferentes. «Quería hablar contigo», comenzó su padre, con tono suave. «Sé que no siempre te entendí. Y no supe cómo mostrarte que estoy orgulloso de ti». María se quedó quieta, sorprendida por sus palabras. No había sido fácil para él reconocerlo. Y tampoco lo había sido para ella aceptar que siempre esperaba algo más de su parte. Sin embargo, en ese momento, vio algo diferente en su mirada. Era un reconocimiento sincero. «Gracias, papá», dijo María, sin poder evitar una sonrisa que le iluminó el rostro. «Eso significa más de lo que piensas». La relación con sus padres, aunque aún imperfecta, había comenzado a sanar. La gente siempre habla del poder del perdón, pero para María, el verdadero poder residía en la aceptación, en aprender a valorar lo que uno es, independientemente de los estándares sociales o las expectativas familiares. El taller, que siempre había sido su refugio, ahora era también su base para expandir sus horizontes. A pesar de su éxito y su creciente reputación como una de las consultoras más influyentes en el sector industrial, nunca perdió el contacto con su pasión por la mecánica. No solo era su trabajo, era la forma en que se sentía viva, la forma en que conectaba con lo que amaba hacer. Aunque su vida había dado un giro drástico desde aquella época en que Carmen la miraba con desprecio, María sabía que, al final, las mejores historias de éxito no siempre son las que se cuentan en las páginas de revistas. A veces, las historias más significativas son las que se forjan en la humildad, en las manos sucias que trabajan con dedicación y amor, y en la satisfacción de saber que, al final, lo que importa es lo que uno hace por sí mismo, no lo que los demás esperan de uno. Un día, mientras estaba trabajando en un nuevo proyecto con su equipo, José, su compañero de toda la vida, se le acercó con una expresión que María reconoció al instante. Era una mezcla de admiración y orgullo. «Jefa», le dijo con una sonrisa de complicidad, «he estado pensando, quizás, algún día, podamos abrir otro taller. ¿Qué opinas?». María se detuvo por un momento, pensativa, luego levantó la cabeza con una sonrisa. «No es una mala idea, José», respondió, «pero si lo hacemos, será para revolucionarlo aún más. Siempre hay espacio para mejorar». Y así, aunque su vida ya estaba llena de logros, María nunca dejó de soñar, de seguir trabajando y de continuar demostrando que las mejores historias de éxito comienzan con las manos sucias, pero con un corazón lleno de pasión y determinación para cambiar el mundo. El taller, que había sido solo un refugio al principio, ahora era un símbolo de su lucha, su fortaleza y, sobre todo, su éxito. Y ella lo sabía. Las mejores historias de éxito no siempre comienzan con títulos o riquezas, sino con lo que uno es capaz de construir con esfuerzo, determinación y mucho amor por lo que hace.